Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre análisis gráfico y polarización, polarización con circuitos discretos. Bueno, se preguntarán qué es un análisis gráfico. O sea, en sí, el análisis gráfico nos permite visualizar cómo opera un transistor a través de gráficas que indican el voltaje y la corriente del transistor, en la cual ahí uno se da cuenta, puede darse cuenta de las curvas del colector, de la base y del emisor. En sí se puede decir que el análisis gráfico nos permite visualizar todos estos estas gráficas mediante el análisis. Vamos a dar un breve ejemplo, como que si se dice que el análisis gráfico, si la entrada de voltaje es menor a la tensión umbral, el transistor del trabajo está en corte, o sea, decir, está apagado, y el punto de funcionamiento que sitúa en el punto A sobre las curvas características en la región de corte. Esto nos da a entender que la intensidad de la base con el trabajo va a ser igual a la intensidad del colector del trabajo igual a cero, al voltaje del base emisor del trabajo al voltaje del colector emisor del trabajo, y esto va a ser igual al voltaje del colector del circuito. Y la tensión de salida es alta, es decir que el voltaje inicial va a ser igual al voltaje del colector emisor del trabajo con el voltaje del colector del circuito. En cuanto también tenemos otro caso, que cuando la tensión de entrada de voltaje 1 otro caso que mientras el voltaje de entrada 1 está por encima del umbral, el punto del trabajo se desplaza hacia arriba a lo largo de la recta de la carga, para que el voltaje 1 con el voltaje del colector y el del transistor en el trabajo está en conducción. En conducción nos quiere decir que está encendido en el punto B de la región de la saturación y la tensión de salida. Y la tensión de salida en sí por sí va a ser baja. Entonces nos va a decir que el voltaje inicial va a ser igual al voltaje del colector emisor saturado, va a ser aproximadamente cero. En algunos casos disponen de los parámetros del circuito del trabajo que puede situarse en la región activa, la cual se lo mostraremos en las siguientes imágenes. Hablar sobre la polarización del transistor BJT. O sea, para polarizar los terminales de un transistor de este tipo, se busca encontrar un punto en donde la respuesta sea lineal en la curva respecto del mismo, para lograr calcular con anticipación los resultados de las corrientes de la base, del colector y del emisor. De esta forma conocer el valor de los elementos del circuito con esta polarización. Nos dice que también el punto que se busca tener en ciertas características de corriente y tensión puede que variar según el diseño final del circuito. Ya que los valores de corriente de colector y de voltaje colector emisor pueden variar, pero siempre operando en el punto de trabajo denominado. Habla sobre qué es un circuito discreto. Un circuito discreto está constituido por componentes discretos, tales como son resistencias, transistores, etc. En lugar de un circuito integrado, los circuitos discretos incluyen componentes electrónicos individuales, incluyendo resistores, condensadores y diodos, en contraposición del circuito integrado, que incluyen estos componentes en un chip.
Los defensores de los circuitos discretos argumentan que debido a los componentes discretos son más grandes y llevan un voltaje más alto y son susceptibles a interfaces eléctricas. Y vamos a hablarles sobre el diseño del circuito discreto. Nos dice que este es un tipo de circuito en la cual reúnen los elementos de un circuito electrónico como tal, aunque en realidad está construido por partes separadas mediante hilos conductores o impresos, en la cual se lo vamos a mostrar en la siguiente imagen.